Queridos hermanos y hermanas, en este domingo que le llamamos del Emanuel, Dios se muestra ser el Dios con nosotros, es decir, partícipe de nuestra condición humana, de nuestra historia, de nuestras tragedias y dificultades, de nuestras esperanzas. Está cercano nuestro Dios, que en la primera lectura Isaías nos recuerda que incluso siendo todos un poco como lo es el rey Ahaz, somos empecinados y contrarios a la voluntad de Dios. Pedimos a Dios cuando no se debe y no pedimos a Dios cuando se debe. Y por más que lo cansemos y cansemos a la gente con nuestros caprichos, nuestro Dios tiene preparado darnos signos claves de esperanza. Por eso, no pensemos jamás que cuando se instala el mal en nuestro mundo y en nuestra sociedad, el Señor está separado de nosotros. No, el Señor siempre tiene eso que hoy día se llama un plan B para salvarnos. Y ese plan es signo siempre ligado a una virgen que está encinta y cuyo hijo, dado a luz, se llama Emanuel, Dios con nosotros. Ese es su nombre por siempre, dice el Éxodo. Yahvé, así será mi nombre de generación en generación. Yo soy el que está con ustedes. Y es que es tan cercano que jamás nos abandona, y por eso Jesús, que es el Salvador de nuestros pecados, de nuestros males, y nos ayuda a salir de las situaciones horrendas, ya se anunciaba en el profeta Isaías: aunque tu padre y tu madre te abandonaran, yo nunca te abandonaré. Fue largo el camino que Dios escogió para revelarnos su presencia, y ahora estamos viviendo todavía la fuerza de este acontecimiento. Ese es el que festejaremos en la Navidad. Por ello, cada vez que hay problemas graves, estemos muy atentos y miremos cómo está surgiendo la salvación desde los pequeños, donde Dios nos manda su voluntad, dándonos, como dijo el Santo Padre el día de hoy, las sorpresas que nos tiene preparadas. Este regalo unilateral que Dios nos hace a nosotros no cuesta. Es un don gratuito de su libre decisión. Una decisión de amarnos así, para no caer en una incomprensión, sino para que comprendamos y aprendamos a vivir de acuerdo a como nosotros somos creados para amar y vivir en paz. Por eso hoy, unidos a esta Jornada Mundial de Oración por la Paz, y también nacional, junto a todas las diócesis del Perú, unidos en la Conferencia Episcopal, queremos también aprender cómo nos podemos pacificar gracias al don del Emanuel, que es Jesús. Y podemos aprenderlo con una situación violenta como la que vive María y con el modo como la afrontó el propio José. Porque siendo ella la prometida de José, ha salido encinta por obra del Espíritu Santo, pero José no lo sabe. Y como está encinta, como dijo el Papa hoy, está en crisis y no sabe qué hacer, porque él no es el padre de la criatura. ¿Y por qué es violenta esta situación? Porque las novias infieles
se les condenaba en Israel a ser lapidadas, es decir, apedreadas hasta morir como traidoras. Así decía la ley, vamos a leerla. Pero si resulta que es verdad y si no aparecen en la joven pruebas de su virginidad, sacarán a la joven a la puerta de la casa de su padre y los hombres de la ciudad apedrearán hasta que muera, porque ha cometido una infamia en Israel prostituyéndose en casa de su padre. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Pero se nos dice aquí que José era justo. Como era justo, dice el texto. Uno puede pensar que si era justo, debiera haber aplicado la ley pura y dura y por tanto debería organizarse con todos los vecinos para apedrear a María hasta que muriera. Pero no fue así, porque José se había ido educando en algo más hondo, en otra manera de ser justo. Ser justo sabiendo comprender el sentido de las cosas con hondura, no por las apariencias, no dejando que se desencadene una rabia que destruiría a María, una comprensión tranquila y serena para esperar más allá de lo inmediato. Y por ello, la justicia de José es ancha, completamente novedosa. Es una justicia que está orientada por el amor profundo que le tenía y por la infinita misericordia que aprendió como creyente en Yahvé que no abandona. Una justicia modificada por el amor profundo y también gratuito que recibió de Dios. Así es, por ejemplo, el amor a nuestra patria. Puede que nos hayan pasado cosas terribles por obra de algunos en nuestro país, que sería justo hacer justicia con nuestras manos por todo lo que sufrimos. Pero el amor por nuestra patria nos hace abandonar reacciones desesperadas y más bien podemos decir cosas tan hermosas como aquellas palabras de Brian: mamá, salí a defender mi patria, si no regreso, me fui con ella, te amo. Un ancho corazón hace del justo no un mezquino, sino un creador capaz de disolver toda rigidez y toda mezquindad, e incluso morir por su patria, como todos los héroes mártires que nos fundaron como Perú. Así como era José, en un momento tan difícil en que muchas injusticias se han ido produciendo y se necesita hacer justicia, es preciso que se proceda con sabiduría más que con armas de combate. En esta catedral hemos celebrado el último 22 de septiembre los 30 años de la límpida intervención del Grupo Especial de Inteligencia Nacional, GEIN, que nos condujo a la paz en los años 90. Y ellos quisieron encomendarse a la Virgen de la Sabiduría. Quisimos acogerlos ese día, no solamente por el bien que hicieron, sino por el ejemplo que han labrado en el país, del cual quizás no hemos aprendido suficientemente, porque mostraron paciencia y reflexión, esfuerzo y agudeza de investigación, que la democracia se defiende con inteligencia y no con arrebatos de improvisación. Ellos me pidieron que les diera este texto que voy a leer ahora, de la Biblia, que después de años les iluminó sobre el sentido de lo que habían hecho, casi sin saberlo. El texto es del libro del Coelet o Eclesiastés, en donde dice el autor: también he visto otro acierto bajo el sol, y grande a juicio mío,
Una ciudad chiquita, con pocos habitantes. Llega un rey y le pone cerco, levantando frente a ella potentes empalizadas. Se encontraba allí en ella un pobre y sabio que pudo haber salvado la ciudad gracias a su sabiduría. Pero nadie paró mientes en aquel pobre. Y yo me dije, más vale sabiduría que fuerza. Pero la sabiduría del pobre se desprecia y sus palabras no se escuchan. Pero mejor se oyen las palabras sosegadas de los sabios que los gritos del soberano de los necios. Más vale sabiduría que armas de combate, pero un solo hierro echa a perder mucho bueno. Por eso, hermanos, la sabiduría fina y lejana de todo apuro y frivolidad que asiste a José no lo hace caer en la necedad, sino que su amor lo lleva a esperar y en sueños recibe el anuncio de que ese hijo es el Hijo de Dios y recibe su nueva y extraordinaria misión y vocación de ser el padre adoptivo de Jesús. Pudo haberse apresurado y meter la pata. Sin embargo, esperó y no se apresuró, movido por sus miedos y sus rabias. Hermanas y hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Dios se da como Emmanuel, no temamos a las situaciones difíciles actuales. Invitemos a todos a proceder con profundidad de amor que impida que caigamos en la ruina para superar el mal que estamos viviendo. Leamos con sabiduría, fineza e inteligencia los acontecimientos. Por eso quisiera terminar con una llamada espiritual de que es lo que corresponde hacer a nosotros en la Iglesia. Y quisiera que comencemos desde esta Navidad el camino del hermanamiento institucional y nacional entre peruanos y peruanas. La secuela que ha tenido el que algunos hayan usado nuestro país como botín repartido entre fuerzas oscuras de la ambición y del dinero y el poder, ha disminuido en todos los peruanos la sabiduría necesaria para retomar el camino pacífico que nos lleve a salir airosos. A más corrupción se ha generado más violencia. A más ambición, menos bien común y mayor caos. Por eso, no es posible afianzar un orden democrático y pacífico si no se renuncia a la violencia en cualquiera de sus formas y si no obramos con sabiduría buscando prioritariamente el bien común que exige renunciar a parte importante del bien propio. Esto se nota claramente en la corrosión de todas nuestras instituciones, especialmente en el último año y medio. Ministerios, poderes, barrios, regiones, alcaldías, medios de comunicación, comercio, inversiones, incluso las iglesias, carcomidas por la deslealtad institucional y la generalización de actitudes abusivas y petarderas que aparecen en los ambientes menos pensados en medio de las marchas pacíficas, en medio de una tropa honesta, en medio de una carretera, en medio de una plaza en que juegan nuestros niños, en vez de estar atentos a las sorpresas de Dios. Y así aparece el virus malsano y la vileza de la agresión de todos los violentos, que muchas veces hasta somos nosotros mismos que extremamos los primeros sentimientos sin meditar. Es nuestro deber como Iglesia llamar a una actitud autocrítica para reconocer que muchos graves errores se están cometiendo y se seguirán cometiendo si en vez de estar vigilantes a nuestras actitudes y pensando en el bien de todos, tendemos a dejarnos llevar por sugerencias, por órdenes,
por persuasiones, por consignas contrarias a la dignidad de cada persona humana. Demasiada sangre ha corrido ya entre nuestros compatriotas y en nuestro país, como para seguir derramándola y haciéndonos indiferentes al mal que se ha propiciado, obedeciendo a consignas con absoluta ceguera, ambiciosa, prejuiciosa o ideológica. Por lo que a cualquier orden de acatar, disparar, incendiar, petardear e incluso matar, debe prevalecer ante todo la ley de Dios que dice con claridad: no matarás. Entre la ley de los hombres y la ley de Dios debe primar en forma absoluta la ley de Dios que nos manda no matar. Por eso, si queremos entrar verdaderamente en un camino pacificador y afianzador de nuestra democracia, procedamos con el espíritu nuevo del bien común. Por una parte, usando métodos inteligentes y sabios, y por otro, recurriendo siempre al diálogo ante los justos reclamos que necesitamos vivir. Pero es preciso siempre la sabiduría para detectar y diferenciar al malhechor del bienhechor, las justas demandas de la gente de las demandas forzadas que agitan en contra de la democracia y buscan la dictadura, diferenciar las actitudes del buen soldado que busca defender la patria de los que compraron sus ascensos, y por mantener esa posición adquirida se sienten con derecho a matar a mansalva. Primero se obedece a Dios que a los hombres. Primero se obedece a Dios que a las malas decisiones y órdenes. En nuestro empeño es preciso una reconducción del estado de emergencia que priorice una reforma del sistema de inteligencia donde la investigación guíe seriamente el modo de desterrar la violencia y además esclarezca los actos mal conducidos. Y en caso de error humano, se pida perdón a las víctimas, procurándose en resarcirlas a ellas o a sus familiares por los daños ocasionados. Como la mayoría de los muertos son jóvenes, donde muchos pueden haberse sumado a las manifestaciones con sinceridad y otros pueden haber participado en actos de violencia, quizás dejándose manipular o mal orientar, no dejemos de considerar que todos son peruanos como nosotros y que una investigación esclarezca las razones de estas muertes. Con ello, nuestro llamado a la sabiduría es más fuerte para que permita no desencadenarse más violencia. Hermanos y hermanas, ningún muerto o herido es ajeno. Todos los muertos y heridos son nuestros hermanos, peruanos y peruanas, como nosotros todos. En nuestro país nadie sobra, y quien elimina o pretende eliminar a otro o a cualquier institución de nuestro Estado democrático debe recibir una pena regenerativa para que reoriente su vida y su pensamiento en función del bien de todos. Tenemos que reeducarnos mutuamente. No vean más violencia en un Perú de hermanos y hermanas. Roguemos al Señor de los Milagros, que nace este 24, el milagro de que cada uno de nosotros y todos, con todos, seamos milagros vivificadores para resucitar al Perú que nos acoge, que nos acogió desde que nacimos y que amamos de corazón. En el nombre de Dios rectifiquemos una vez más nuestra manera de actuar. Dejémonos reconciliar por Él en bien de todos los peruanos y todas las peruanas. Por eso para el día de mañana hemos invitado a encontrarnos con la Asociación de Religiones por la Paz a las 7 de la noche en el Palacio Arzobispal y a las 8 de la noche con los que, organizándose desde la base, quieren ayudar a construir la paz en nuestra ciudad y en nuestro país.
Así, poquito a poco empezaremos a entretejer la red de la paz y así podremos hacer todas las manifestaciones que deseemos, que siempre serán para la construcción y no para desatar más violencia. Que Dios los anime, hermanos, que nos podamos unir en esta jornada de oración y que el Señor nos ilumine para actuar en forma efectiva y rectificatoria de todos los errores cometidos. Vamos a rezar juntos el credo de nuestra fe. Creo en Dios,